Damos la bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar que organizamos desde el Club de Marketing del Mediterráneo junto a nuestros socios de Desmarca Marketing, en el que vamos a presentar los resultados del estudio El consumidor digital, del clic a la decisión, Tendencias 2025. En primer lugar, voy a dar paso a Eva Prieto, que es la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, quien introducirá la sesión y dará paso a los ponentes de hoy. Eva, cuando quieras. Gracias, Luz, por tu introducción y buenos días a todos, que ya vamos siendo bastantes por aquí. Como presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, es un placer daros la bienvenida a este webinar porque para nosotros en el club es fundamental generar este tipo de espacios donde podemos compartir conocimiento, podemos detectar tendencias y sobre todo también reflexionar juntos sobre los cambios que van afectando a nuestro sector. Hoy tenemos la suerte de hacerlo de nuestros amigos de Desmarca, a quienes agradezco especialmente la preparación de esta sesión, ya que ellos traen un tema absolutamente de actualidad, titulado, como ya sabéis, el consumidor digital, del clic a la decisión, y nos van a mostrar también pues, todas esas tendencias que están transformando la manera en que las marcas nos relacionamos con nuestros clientes, ¿no? En este caso. Este estudio, yo que he tenido la suerte de verlo, es una radiografía muy útil de cómo piensa, qué valora, cómo actúa el consumidor digital hoy en día, y estoy convencidísima, porque tampoco voy a haceros spoiler, de que las conclusiones que se van a presentar hoy nos van a dar muchas ideas que vamos a aplicar en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Así que no me alargo más, porque creo que lo importante es escuchar a los expertos de Desmarca Marketing que hoy nos acompañan. Así que doy paso a Ricardo Gómez y a Diana. Espero que este webinar os sea de muchísima utilidad y gracias a todos por asistir. Gracias, Eva. Gracias, Luz, también por la introducción. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar que organizamos junto al Club de Marketing Mediterráneo. Gracias por acompañarnos a esta sesión donde compartiremos los resultados de esta segunda edición de nuestro estudio de mercado, la influencia de los medios digitales en el proceso de compra. El año pasado ya pudimos también compartir estos datos mediante un webinar. Y este año nos parecía muy interesante también iniciar esta acción y poder compartirla con todos vosotros. Este estudio busca entender en profundidad cómo los canales digitales están impactando las decisiones de compra de los consumidores. Entonces, hoy queremos mostrar sobre todo datos útiles, que sean actuales y que sean aplicables en nuestro día a día a nivel profesional. Además de conocer los principales insights que ahora mi compañera Diana os mostrará a continuación, también queremos abrir un espacio de debate al final de la sesión, una vez presentado el estudio, que sea de forma interactiva. Os haremos un pequeño cuestionario y con 2 o 3 preguntitas, de alguna forma reflejaremos ahí, daremos nuestra opinión para generar unas preguntas que acompañen a esa pregunta inicial, ¿no? y debatir sobre ello. La idea es un poco enriquecer un poco la conversación con la aportación de todo. Así que, dicho esto, doy el paso a mi compañera Diana, responsable del Departamento de Investigación de aquí de Desmarca Marketing, y vemos el estudio. Vale, hola, buenos días. Bueno, yo soy Diana, ya me han presentado. Entonces, voy a presentaros un poco los resultados del estudio. Agradeceros que estéis aquí, que sé que cada uno pues tenemos nuestras cosas y todos vamos liados, y espero que los resultados del estudio os parezcan interesantes. Vale, voy a compartir pantalla. Vale. Vale, como ya ha explicado mi compañero Ricardo, ¿vale? Pues el estudio se titula El consumidor digital, del clic a la decisión, ¿vale? Este estudio incluye un subestudio sectorial, ¿vale? Que recibiréis como extra
¿vale? En el enlace de descarga que os mandará el club después, ¿vale? Que está centrado en la parte de salud, ¿vale? Comportamiento del paciente digital. Ahora pasamos a presentaros un poco lo que es el estudio. Para empezar, empezaré con los objetivos y la metodología para que así podáis ver un poco la robustez del estudio y después ya pasaré a explicaros todos los resultados. Los objetivos de este estudio han sido caracterizar segmentos de población que se informan mediante medios digitales, que se dejan influenciar por estos medios y que compran online, ¿vale? También ver en qué medios digitales buscan información, cómo se dejan influenciar, por ejemplo, por las redes sociales o qué perfiles les influyen más dentro de estas redes sociales. También qué productos se venden más online, los motivos de compra online, en qué plataformas se realizan estas compras. Y en cuanto a servicios, veremos qué métodos de contacto y de reserva prefieren los usuarios. En el subestudio que os enviaremos después, también podréis ver qué factores influyen en la búsqueda y selección de especialistas de la salud, qué fuentes de información utilizan los usuarios para tener información sobre los especialistas, qué criterios de elección tienen en cuenta en la toma de decisión, qué métodos de reserva prefieren y qué influencia tienen los seguros médicos dentro de lo que es la elección de especialistas. Vale. Pasando a la metodología, empezamos este estudio, ¿vale? Igual que todos los que hacemos en Desmarca, haciendo una revisión bibliográfica para ver qué información no está cubierta y encontrar esos pequeños nichos y así definir lo que son los objetivos del estudio. Una vez los objetivos del estudio están definidos, que os los he explicado anteriormente, calculamos un poco el tamaño muestral, ¿vale? Y vemos si queremos estratificar la muestra de alguna manera. En este caso, la muestra es de 500 personas residentes en España y los datos están estratificados por sexo y edad, utilizando los últimos datos sociodemográficos que estaban disponibles en ese momento en el INE. Con todo ello, elaboramos el cuestionario, siempre teniendo en cuenta los objetivos, partimos de los objetivos y elaboramos 2 o 3 preguntas a partir de cada uno de los objetivos, hacemos el trabajo de campo. En este caso, el trabajo de campo se hizo del 5 de septiembre de 2024 al 5 de marzo de 2025, por tanto los datos que os vamos a presentar son actuales y después validamos la base de datos, hacemos el análisis de resultados y preparamos un informe. Y esta presentación pues, es el resumen del informe que hemos elaborado. Una vez vista toda la metodología, pasamos a ver los resultados del estudio. Para empezar, ¿vale? Veremos qué uso hacen estos usuarios tanto de las redes sociales como de la IA, para después ya adentrarnos en lo que es el proceso de compra y ver los clientes dónde buscan información, las influencias que reciben, ¿vale? E iremos desglosando todo el proceso de compra. Entonces, el uso de redes sociales, ¿vale? Estos resultados, la verdad es que tampoco nos dicen nada que no sepamos, ¿no? Los especialistas de marketing, ya que nos dicen que las redes sociales más utilizadas son WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter y Telegram. Respecto al año pasado ha aumentado el uso de Instagram, YouTube, TikTok y Telegram. ¿Y cuáles son las redes sociales menos utilizadas? Pues son Twitch, Snapchat y BeReal. Si miramos esto segmentado por edades, los resultados tampoco nos sorprenden. A ver, espera, que esto creo que tapa un poco. Lo voy a ocultar. Los resultados tampoco nos sorprenden, ya que nos dicen que Instagram y TikTok son utilizados por gente más joven y Facebook por personas más mayores. Espera, que no sé por qué me deja pasar la vía. Vale. En cuanto al uso de inteligencia artificial, ¿vale? Que es otra de las cosas que preguntamos, ¿vale? Lo que vemos es que la frecuencia de uso de la inteligencia artificial está en auge, ¿vale? El 51% la utiliza al menos un día a la semana, ¿vale? Siendo de esto el 11,5% un día a la semana, 26% entre 2 y 5 días a la semana y el 13,5% todos los días. Que creo que ahí estaremos muchos de los que estamos aquí, que al final en marketing lo utilizamos muchísimo. En cuanto a la búsqueda de información, ¿vale? Ahora ya nos metemos de lleno dentro de lo que es el proceso de compra.
¿Cómo empieza siempre el cliente? Buscando información sobre lo que quiere comprar o sobre la necesidad que tiene. ¿Y dónde la busca? Pues lo que nos dicen los resultados es que la busca primero en Internet, después en páginas web de marca o tiendas, en aplicaciones de marcas o tiendas. Hasta aquí los resultados más o menos es lo que esperamos, y a partir de aquí aparece Amazon, Instagram, YouTube y Facebook, ¿vale? Como principales. Quizás estas nos sorprenden un poco más, sobre todo las redes sociales, porque esperamos menos búsqueda de producto, como por ejemplo Instagram o Facebook. YouTube quizás sí, porque hay comparadores de productos. Y Amazon, pues sabemos que un poco su estrategia es convertirse en ese buscador de productos, ¿no? Y por lo que vemos, más o menos lo está consiguiendo, porque ya está en torno al 50%. Si seguimos avanzando, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo influye el tema de la IA en esta búsqueda de información. ¿Cuántos clientes buscan un producto, un servicio o posibles marcas o posibles plataformas donde comprar en la IA? Pues el 44% ya utiliza la IA para hacer búsqueda de productos, de servicios antes de una compra o sobre las necesidades que tiene. Esto es súper relevante porque al final va un poco en consonancia con lo que ya están diciendo algunos especialistas y estudios de mercados, de que cada vez es más importante adaptar toda nuestra estrategia de SEO a todo lo que es inteligencia artificial. Y pasando ya de la búsqueda de información a influencias de medios digitales que recibimos durante el proceso de compra, vemos que los medios que más influyen en el proceso de compra son la información de la marca, tanto en web o aplicaciones, la opinión de otros compradores, la información de la marca en redes sociales y el mailing, ¿vale? Y los anuncios en redes sociales. Quizás estas, más o menos, en cuanto a influencias, sean como las más influyentes, ¿vale? ¿Qué nos dice esto? Que al final es súper importante cuidar la reputación de marca online, ya que la opinión de otros compradores tiene una influencia del 66,2%, ¿vale? También la información que la marca transmite, tanto en nuestra web, en nuestra aplicación, en redes sociales, ya que esto también influye mucho, un 72 y un casi 60% de influencia. Y que nos sorprende también el mailing, ¿vale? Que muchas veces es como un medio más tradicional, que se empezó haciendo marketing más de esa manera y ahora es como pensamos que puede influir menos, pero no, al final vemos que es un medio que influye muchísimo en las compras, incluso por encima de los anuncios en redes sociales. Y vemos aquí que quizás el que menos influye, aunque tiene un 30% de influencia, son las recomendaciones de creadores de contenido, ¿vale? Aquí yo creo que tiene un 30% de influencia porque tenemos que ver en quién influyen más esos creadores de contenido. Y lo vamos a ver en la siguiente tabla. Otra cosa que no he dicho es que del año 2023 al año 2025 los medios digitales han aumentado todos su influencia. Por tanto, los medios digitales cada vez influyen más en las compras, algo que es importante en nuestro sector de conocer y de saber, porque al final todo el tema digital cada vez es más relevante. Lo que os decía de los creadores de contenido, si esto lo vemos segmentado, ¿vale? Podemos ver, según el público objetivo al que nos dirijamos, qué medios digitales son más relevantes utilizar. Por ejemplo, creadores de contenido, ¿cuándo será más interesante utilizar? Pues quizás si estamos haciendo una campaña que va dirigida a gente más joven y mayoritariamente son mujeres. ¿Por qué? Porque como vemos en la tabla, las recomendaciones de creadores de contenido tienen una influencia entre 18 y 30 años del 45,9%, perdón, vale, y tiene más influencia también en las mujeres, que tienen una influencia del 30,5%. Y ahora ya hemos visto influencias de medios digitales, pero también queríamos ver un poco otras influencias, ¿vale?, que hay en la compra, que sobre todo en las compras online, ¿vale?, son relevantes. Por ejemplo, la posibilidad de devolverte el dinero o cambiar la prenda por otra. ¿Cómo de probable, o sea, cómo eso influye en la compra?
si tienen que pagar gastos de devolución, si el plazo de entrega es más largo o más corto, si se puede contactar o no fácilmente con la marca. Pues lo que nos dicen los resultados es que es menos probable que compremos si hay que pagar gastos de envío y si es difícil contactar con la marca o la tienda. El último lo vemos bastante obvio, ¿vale? Por eso si tenemos un e-commerce, la información de contacto siempre está súper visible para que la gente sepa que estamos ahí. Y quizás lo que más nos pueda sorprender, pero tampoco mucho, ¿no? Son los gastos de devolución. Aquí hay una cosa que sí que nos llama la atención y es que el año pasado la probabilidad de que no nos compraran con gastos de devolución era del 60,8% y este año ya ha bajado a un 49,9%, es decir, la gente está más dispuesta a comprar con gastos de devolución. Esto el año pasado lo comentamos bastante cuando presentamos el estudio, porque claro, se generó un poco de debate de decir, vale, los gastos de devolución realmente es un gasto de logística que hay que poner en valor porque al final lo hace otra empresa externa, ¿no? Y es normal que al final el consumidor se tenga que acostumbrar a pagarlo, pero no está, ¿vale? Era un poco lo que salió de la mesa de debate. Pues vemos que este año ha bajado. Y también comentamos que quizás Zara estaba valorando si incluir esos gastos de devolución y si eso podía hacer que la gente se acostumbrara entonces a pagarlos, ¿vale? Pongo Zara, pero creo que también hay otras marcas así más grandes que también lo han establecido. Entonces, por lo que vemos, esas grandes marcas sí que han tenido una influencia porque la gente ahora ya está un poco más dispuesta. Veremos qué es lo que pasa, ¿vale? En el futuro con esto, si va cambiando o no. En cuanto a la compra online, ¿vale? Nos metemos ya, hemos pasado de la fase de evaluación a la fase de compra. Los productos que más se compran online son ropa, calzado y otros accesorios de moda, la tecnología y la papelería y libros, ¿vale? Esto pues yo creo que tampoco nos sorprende, ¿no? Porque quizás nosotros como consumidores ya vemos cuáles son los productos que compramos más online. ¿Por qué se realizan las compras online? Creo que tampoco nos puede sorprender porque al final es comodidad, más información, mayor variedad, la rapidez, porque al final es mucho más rápido comprar online. Lo que sí que nos ha llamado la atención es la diferencia entre más información de la edición del año pasado a la edición de este año. El consumidor ahora le da muchísimo más valor a tener más información en la compra online. Yo, que además dentro de Desmarca tenemos una parte orientada de consultoría hacia comercios físicos, me hago una pregunta y es, ¿una persona que va a comprar tiene más información en el canal online que en el punto de venta? ¿Hay que cambiar algo en los puntos de venta? No sé, es una reflexión que yo pongo encima de la mesa porque me parece interesante el resultado y cómo ha cambiado. Que al final en el punto de venta tienes un dependiente que te ayuda, tienes información que puedes poner allí dispuesta, quizás hay que hacer cambios, no lo sé, pero me ha parecido la verdad un resultado que es relevante. ¿Y dónde compran estos productos o servicios? Aquí los resultados también me han sorprendido porque el año pasado la web de la marca o tienda era el primer sitio donde compraban y este año es Amazon, que también forma parte de su estrategia, ¿no? Que la gente compre online todo lo que pueda y más dentro de su market. Y por lo que vemos, lo están consiguiendo porque ahora ya ha desbancado lo que es la web y aplicación de la marca. Están los primeros en plataformas donde se vende. Otra cosa que nos sorprende son el aumento de los portales low cost y ofertas de un 26,8% al 48,6%. Porque al final el estudio de este año y el del año pasado contempla lo mismo, sexo, edad, es el mismo tipo de población, entonces claro, hay mucha diferencia. Y dentro de lo que son portales low cost, ¿quién lidera? Pues está liderando AliExpress, Shein, Temu, serían como los tres que lideran esto. El tema de Amazon y web de la marca lo veremos después en el debate porque hay una pregunta relacionada con esto, ¿vale? Pero a mí lo que me hace un poco reflexionar es qué estrategias tendremos que llevar las empresas o en nuestro caso las agencias que dirigimos
que ayudamos a las empresas, ¿qué estrategias tenemos que llevar para conciliar con esto? Hay que estar sí o sí en Amazon, hay que llevar tráfico de Amazon a nuestra web. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿No? Me parece un resultado bastante relevante. En cuanto a los servicios, ¿vale? Hemos hablado de toda la parte de productos. ¿Cuáles son los que más se buscan online? Pues son restaurantes y cafeterías, telefonía y internet, banca y servicios financieros y especialistas de la salud, ¿vale? Por eso, porque vemos aquí especialistas de la salud 30,2%, es por lo que realizamos el subestudio, ¿vale? Que está centrado en el comportamiento del paciente digital. Por eso, y porque en Desmarca, que somos una agencia de marketing y además de estudios de mercado, estamos especializados en asesorar, hacer asesoramiento a profesionales de la salud. Entonces, pues, por eso al final hicimos esta segunda parte del estudio. ¿Cuál es la forma preferida de reserva? Pues son tanto el teléfono como el correo electrónico. Esto yo creo que tampoco es algo que nos sorprenda. Pero bueno, quizás WhatsApp, que es un contacto súper directo, pues podría ser más alto. Y con esto finalizo un poco lo que son la presentación de resultados y ahora os haré como un resumen de los principales puntos que hemos visto, ¿vale? Y con esto pasaremos al debate. Lo más relevante, pues aumenta el uso de redes sociales respecto a 2023. Instagram y TikTok son más utilizados entre personas más jóvenes, Facebook entre las personas más mayores. Aumenta la búsqueda de información sobre productos y servicios en medios digitales. Subrayamos Amazon, Instagram y YouTube como canales de búsqueda. Instagram y YouTube destacan entre la gente más joven. Un 51% de las personas utiliza IA al menos una vez a la semana y un 44% lo hace ya para buscar información antes de la compra de un producto o de un servicio. Y digo ya porque yo ya me estoy previniendo que el año que viene esos resultados van a ser mayores. Los medios digitales tienen cada vez más influencia en nuestras compras, sobre todo entre los más jóvenes. Incluso medios más tradicionales como el mailing siguen influenciando en las compras. Hay una mayor disposición a comprar asumiendo los gastos de devolución, aunque aún es un factor que frena la compra. Como motivo de compra online, además de la comodidad, en esta edición del estudio destaca la mayor información que tiene sobre el producto o servicio. Amazon gana su liderazgo en cuanto a plataformas de compra, perdiendo puestos la web o la app de la marca. También ganan terreno los portales low cost. Y por último, hemos visto que los métodos de contacto que todo el mundo prefiere para servicios son el correo electrónico y el contacto telefónico. ¿Vale? Y con esto termino un poco lo que es la exposición de los resultados. Entonces, una vez explicado todo esto, si queréis, os voy a compartir un enlace, ¿vale? Por el chat, donde os lanzaré 3 preguntas que tienen que ver con los resultados que os he comentado, ¿vale? Y los debatiremos. Y después ya, si queréis, me preguntáis dudas o podemos hablar sobre los resultados, sobre cómo os parecen, si era un poco lo que esperabais, si no, y si es lo que esperabais, cómo estáis al final cogiendo estos resultados y aplicándolos en el día a día en vuestras estrategias. Vale, voy a ir al chat para compartiros el enlace. Vale, ya os he puesto en el chat el enlace. Entonces, pues si queréis entráis, ¿vale? Con el ordenador que tengáis delante y contestáis las 3 preguntas, ¿vale? Que veréis ahí. Y si queréis, me espero que las respondáis todas y así las comentábamos todos juntos, ¿vale?
Al final las 3 preguntas van sobre la IA, sobre inteligencia artificial, ¿vale? Hemos sacado como los 3 puntos que hemos visto un poco más relevantes del estudio, que más pueden llamar la atención o pueden ser tendencia este año. El segundo va sobre las estrategias de marketplace. Y el tercero sobre los gastos de envío y para que debatimos y pensemos un poco cómo va a evolucionar esto. Compartir. Sí, tiene ahí. La gente ha contestado. Pero ancora no me dicen el resultado. Igual tarda un poquito. Vale, pues cuál es el resultado. No sé si ya todo el mundo habrá respondido, si no, si alguien quiere ya lanzar alguna pregunta o si algo le ha parecido interesante del estudio mientras todo el mundo accede y acaba de responder, pues podéis directamente comentarlo. No pasa nada, ¿no? Luz, si alguien se desactiva el micrófono y quiere comentar algo. Claro, no, por supuesto, estamos tiempo de debate, o sea que os invitamos a que abráis micrófonos y comentéis lo que os ha parecido, lancéis alguna pregunta. Las últimas personas que os habéis conectado, estábamos realizando una encuesta que tenéis en el chat, por si no habéis llegado en ese preciso momento, que sepáis que tenéis un enlace al que podéis acceder y responder, y sobre eso también generaremos debate. Pues le tengo que fijar ya un poco en pantalla para conseguir los resultados. Voy a ir compartiendo ya la pantalla, ¿vale? Y así vemos un poco lo que estáis respondiendo. Vale, comparto aquí la pantalla. Voy a ir actualizando los resultados que van entrando. Vale, de momento tenemos 14 respuestas. Bueno, como habéis visto, las preguntas pues iban sobre las temáticas que os he comentado. Voy a volver a actualizar por si van llegando. Vale, la primera pregunta era sobre si ya estáis adaptando las estrategias para aparecer en los motores de búsqueda generativos basados en IA como ChatGPT, Gemini. Lo que vemos es que, bueno, que ya hay personas que las están implementando, ¿no? Otros que están empezando, otros que lo tienen en mente pero todavía no han empezado. No sé si de esto alguien quiere comentar algo. A mí se me ocurre, por ejemplo, preguntaros si ya habéis hecho búsquedas sobre vuestra marca, en lo que es ChatGPT, preguntarle, ¿qué sabes, por ejemplo, sobre Desmarca Marketing? ¿No? Le preguntaría yo. O qué opinión tiene ChatGPT sobre Desmarca Marketing, ¿no? Que nos puede dar un poco
pues alguna información sobre esa parte que veíamos que era tan importante de opinión de compradores. O, por ejemplo, qué empresas se recomiendan para un producto o para un servicio concreto. O qué marca compraríais si estáis buscando, yo qué sé, comprar unos zapatos, por ejemplo. Y ver si las marcas ahí aparecéis, si no aparecéis. No sé, os pregunto cosas por si ya habéis hecho pues, estas cositas. Si veis también a lo mejor que tenéis problemas a la hora de encontrar personal que esté formado en estas áreas, que es un tema que, por ejemplo, en LinkedIn siempre se comenta, ¿vale? Que cuando se buscan profesionales muy especializados en esta área, como es algo bastante nuevo, cuesta encontrar gente formada en Sí, esta área concreta. sí, yo destacaría sobre todo de lo que habéis comentado en el estudio, el hecho de que más de la mitad de la muestra ya utilice herramientas de IA, porque claro, esto es algo que a lo mejor en nuestro entorno, sobre todo en el profesional, lo tenemos más en la mano, pero muchas veces cuando pensamos en cuánta gente realmente lo está utilizando en su día a día, al plasmarlo de una forma estratificada en una muestra, digamos, en un estudio con metodología científica, como que nos da más pie a pensar, ostras, esto es algo que ya la adopción es más real cada vez y va a ir a más. Y luego también respecto al tema de las herramientas de IA, además de lo que habéis comentado, de las estrategias que se están realizando como para que la IA nos recomienda o recomienda a las empresas o a los productos, también de cara al futuro, el planteamiento de cuándo este tipo de herramientas empezarán a incorporar la publicidad, porque esto es algo que todavía no está incorporado, pero que sí que está como en los planes de desarrollo de las distintas herramientas. Y entonces esto sí que empezará a cambiarlo todo porque empezará a haber un trasvase de inversión, de la inversión que se está haciendo ahora en los medios tradicionales digitales, a invertir directamente en estos medios que son los que está empezando a utilizar el público y sobre todo también la cantidad de información cualitativa que este tipo de herramientas almacenan sobre las personas para poder mostrarles luego información. Hay un debate entre la parte más empresarial o de marketing y de generar negocio con la parte más ética y de qué uso pueden hacer estas herramientas de los datos para luego mostrar publicidad. Vale, pues gracias. Me ha parecido súper interesante tu reflexión. No sé si alguien más quiere aportar alguna cosa al respecto. Bueno, pues si nadie más se anima, pasamos a ver un poco resultados de las siguientes preguntas. Otra pregunta que nos había llamado o sea, otro resultado que nos ha llamado la atención dentro del estudio es si creemos, ¿no?, que las marcas tienen que hacer estrategias para recuperar tráfico propio frente a Marketplace, o si deben considerarlo como un punto de venta más y dejarlo seguir creciendo. ¿Vale? Veo aquí un poco los resultados. El 16,7% dice que sí que deberían, el 33,3% no, que tienen que considerarlo un punto de venta más, y el 50% que tienen que considerarlo un punto de venta más, pero que al mismo tiempo hay que hacer una estrategia para recuperar esos clientes. Yo creo que no hay como ninguna respuesta, ni que sea correcta ni incorrecta, ¿no? Al final son los resultados que hemos visto y al final cada marca seguirá un poco su estrategia. Pero bueno, a mí sí que me parece interesante que al final, no sé, creo que en Amazon se pierde mucho el contacto con el cliente. Al final perdemos los datos del cliente, es Amazon quien tiene más control. Sí que es de verdad que a lo mejor depende yo qué sé, de la marca que seamos. Si vendemos zapatos estamos acostumbrados, porque al final también vendemos a puntos de venta. Nos da igual vender a puntos de venta que vender a Amazon. Pero si vendemos directamente a Amazon, pues sí, hay una parte del margen que se lo llevan ellos, ¿vale? Si eso lo comparamos, por ejemplo, en venderlo en nuestra tienda online. No sé, creo que es algo que hay que tener en cuenta, que está ahí, que va en crecimiento y que hay que adaptar las estrategias que hagamos a eso. Y no sé si alguien quiere comentar algo más de este punto, si no, si os atrevéis. Una pregunta.
Ah, vale, En creo el que hay chat, algo. Sí. correcto. Iba a decir en el chat, Adrián, que es la persona que ha intervenido antes, dice que analizando bien las rentabilidades, Amazon puede ser un canal más y que sirva para que descubran nuestras marcas. Lo cual es cierto, yo también estoy de acuerdo, que al final Vale. es un punto de venta más, es un escaparate que te da lugar que según también el producto que estés vendiendo, te interesa más o menos estar en este tipo de marketplaces, según también en tu punto, ¿no? de vida de la marca, te puede ser más o menos interesante y que creo que se debe analizar de forma independiente cuándo llevar a cabo una u otra estrategia, pero que obviamente, en mi opinión, los marketplaces sí que son espacios que te pueden abrir puertas, un poco en la línea de lo que dice Adrián. Sí, sobre todo si eres una marca pequeña, a lo mejor menos conocida, quizás te puedes dar a conocer, que puede ser Ujú. bueno y favorable. Vale, pues si nadie más se anima, pasamos a la tercera pregunta que habíamos lanzado, que es: los gastos de envío siguen teniendo influencia en la compra, pero cada vez menos. ¿Creéis que la tendencia va a ser que cada vez tengan menos influencia? ¿Vale? Y el 75% ha dicho rotundamente que sí. No sé si aquí queréis comentar algo, si cómo lo veis, por qué habéis respondido que sí, por qué creéis que va a cambiar, o sea, que va a seguir cambiando. Bueno, si nadie se anima, digo yo un poco lo que yo opino. Yo creo que va a depender de lo que hagan marcas más grandes y estas marcas que al final irán más de los consumidores, porque sí o sí son productos que queremos tener. Pues según lo que ellos hagan, yo creo que marcará un poco la tendencia, porque es lo que decíamos. Yo pienso que ahora ha cambiado porque tiene peso pues lo que grandes marcas pues están empezando a hacer. Y al final, si quieres ese producto sí o sí, vas a tener que pagar. Entonces, yo creo que depende más de lo que hagan ellos y a lo que se acostumbre al consumidor. Porque al final no tiene por qué asumir la tienda o la marca que venda eso, los gastos de devolución, cuando al final es un coste logístico. Incluso yo ya hablando un poco más tema sostenibilidad, ¿no? Creo que hay que acostumbrar también al usuario a que al final, pues es más sostenible si hacemos compras más responsables, ¿no? Y no compramos 40 cosas y después hay que pagar gastos. Te acostumbras a, vale, después tengo que pagar el gasto de devolución. Y también le damos valor a toda la cadena, porque al final la parte de logística, muchas veces, pobres transportistas parecen como los últimos ahí. Y para mí es muy interesante el tenerlos en cuenta, el poner en valor su trabajo y creo que esto de alguna manera también ayuda. Esa sería un poco mi aportación. No sé si alguien más quiere decir algo. A ver Sí, yo qué. iba a añadir, Diana, no sé si quería hablar Ricardo, pero bueno, creo que me he adelantado, que estoy de acuerdo contigo y Sí, que bueno, yo realmente si lo mi pequeña llevamos a... aportación en ese punto es, echando un poco la vista atrás, sí que es verdad que veníamos de una corriente de vamos a incentivar las compras online, como que generaba desconfianza, el consumidor aún no era un consumidor digital, pero todo eso yo creo que ha evolucionado muchísimo en los últimos años y creo que hay que poner en valor pues, el trabajo que se hace por la parte de logística, de entrega de esos productos con la velocidad que lo hacen. Creo que también una corriente va a ser a moderar un poco, porque creo que todos tenemos la imagen de la típica furgoneta de reparto, vamos, por decirlo de una forma loca, por las calles intentando repartir el máximo de paquetes al día, y yo creo que eso se tendrá que moderar un poco. Y entonces, si venimos de esa etapa que ya no existe porque el consumidor es mucho más digital, creo que es lógico que tú tengas ciertos gastos, ya sea de transporte, ya sea de devolución, porque al final es todo un sector de logístico que está desempeñando asociado a esa venta de producto. Entonces, al final, digamos que por comodidad nos lo traen a casa, a la oficina o al punto que queramos y obviamente pues pagamos por ese servicio. Hay muchas empresas a nivel, por ejemplo, de alimentación y demás que han optado siempre por tener unos gastos y aún así, digamos, están conviviendo tanto la parte, digamos, de punto físico como de online. Entonces yo creo que la tendencia es más
a una moderación, ni lo que se inició, ni ahora. Yo creo que también hay algún punto que es descabellado con ciertos gastos, buscar una moderación y buscar un equilibrio. Creo que es lo lógico. Veremos en los próximos estudios qué opinión da el consumidor que encuestado, pero yo creo que un poco la tendencia es esa. Sí, iba a decir antes que nos hemos solapado, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos y que finalmente si lo trasladásemos a la compra física, ese gasto de envío sería el que harías trasladándote a la tienda para comprar el producto que deseas. Entonces, al final es un tiempo que inviertes o un medio de transporte que puede que inviertas también, que reduces o que eliminas a favor de que te lo envíen a casa y lo recibas en tu domicilio. ¿Y por qué no iba a tener eso un precio? Que al final es tiempo, no es el tuyo, es el de otra persona, pero es tiempo. Y eso pues también tiene su valor, por supuesto, como habíais dicho. Vale, pues bueno, gracias a los dos por vuestra opinión. No sé si alguien más tiene algo que comentar, si como ya hemos terminado un poco el debate de las preguntas, aunque no sea de esta pregunta, pues algo que comentar respecto al estudio, algo que os haya llamado la atención, alguna duda que tengáis. Bueno, creo que no. Yo, así como otra cosa que a lo mejor podría decir que me ha llamado la atención y que me parece que al final el consumidor es un poco contradictorio, ¿no? Porque muchos informes nos dicen la tendencia a valorar la parte de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? De sostenibilidad, de ser sostenibles, de valorar que la producción sea sostenible. Y vemos esa subida de marketplace, de low cost. Muchos de ellos que producen fuera, que sabemos las condiciones que tiene esa gente fuera, no sé, me parecen un poco contradicciones de la vida, ¿no? Que por una parte queremos sostenibilidad, valoramos mucho esa parte, pero por otra parte los portales low cost van subiendo a un ritmo de vértigo. Y entonces, pues, no sé, eso me ha llamado la atención por, por esas inconsistencias, ¿no? Que hay un poco en el ser humano. Y yo creo que más o menos ya os he contado todo lo que venía a contaros. Espero que el estudio os haya parecido interesante. Si nadie más quiere comentar nada o aportar nada. A ver, voy a aportar algo. No, yo no vengo Vale, del genial. sector exacto. Sí, para dar un poco para despertar un poco a todos. Esto que acabas de comentar, tengo dos apuntes. El primero, yo creo que responde un poco al poder adquisitivo no sé si el estudio es a nivel nacional, entiendo que sí, responde un poco al nivel adquisitivo que tenemos los españoles, que ojalá, ¿no? Podamos permitirnos opciones más sostenibles, porque suele conllevar a que son opciones más caras. Entonces, este es el primer punto, a ver si alguien quiere unirse a esto, a añadir algo. Y el segundo es un poco que quizá falta visibilidad de estas opciones más sostenibles, ¿no? O sea, yo como consumidora estoy hablando, tengo un poder adquisitivo relativamente bueno y no encuentro opciones sostenibles que me permitan pedir a casa, a domicilio, o que estén tan disponibles como otras opciones más baratas. Entonces, no sé si os pasa también, si soy solo yo, decidme, porque yo soy soy una consumidora activa, compro bastante ropa, calzado, en fin, de todo tipo de cosas. Y bueno, no encuentro estas opciones quizá más comprometidas con todo, ¿no? Con el medio ambiente, con la sostenibilidad, que sean tan disponibles como las que no. Así que nada, eso aporto. Gracias. Gracias a ti, Marta. Pues no sé, si nadie le quiere dar respuesta, yo como consumidora me pasa parecido, la verdad. Creo que es complicado encontrar esa oferta. Y nosotros, por ejemplo, que estamos en Castellón, que es más chiquitito que Valencia, pues aún creo que cuesta más porque no tienes acceso a esa variedad. En online también cuesta. Yo creo que sí, que falta darle quizás sí, yo creo que sí que hay marcas, ¿eh? Son marcas más pequeñitas, pero quizás no tienen la visibilidad que deberían tener. Yo pienso que bueno, que quizás el mercado en algún momento vaya más hacia ahí, pero también falta eso, que haya ese impulso del poder adquisitivo, que sí que es verdad que,
Bueno, creo que Irene quería aportar algo, que os levanta la mano. Hola, buenas. Hola. Nada, a ver, yo un poco en respuesta también a lo que, perdón, a lo que comenta Marta, creo que la falta de visibilidad a lo mejor de ciertas marcas con prácticas sostenibles y basadas en políticas de reciclaje, bueno, en fin, un poco más eco, es porque el margen que tienen obviamente es muchísimo menor. No es lo mismo producir fast fashion que producir ropa low cost en un entorno, si ya quieres hacerlo made in Spain, con productos de algodón sostenible. O sea, estas marcas, muchas que hemos visto salir al mercado, acaban reculando, teniendo que incluso cerrar porque sus productos son más caros. Entonces, al final, si las... Bueno, se conoce esto de ¿cómo se llama? El lujo silencioso, ¿no? Sí que es verdad que la gente que con un poder adquisitivo alto compra marcas de calidad, etcétera, pero es silencioso. O sea, son marcas que al final o no hacen publi o si la hacen les cuesta mucho. Y la atracción, que es lo que estamos viendo en este webinar, ¿no? La atracción desde las redes sociales hacia el e-commerce para poder acabar comprando y en el escenario que nos han planteado de terminar en Amazon es muy, muy, muy compleja para ese tipo de marcas. Existir existen, hay muchas opciones, pero también los consumidores tenemos que ser más conscientes, consumir menos, consumir, aunque claro, estamos aquí en un entorno de marketing, yo consumir menos no lo he dicho, ¿vale? Pero al final hay que consumir, o sea, esas marcas lo que te enseñan es a consumir consciente, ¿no? Más caro, pero con menor cantidad. Es muy difícil ese equilibrio, yo creo que ahí tienen un reto bestial y es muy, muy complejo para ellos. Pero bueno, es mi reflexión, disculpad. Vale, muchas gracias, Irene. Yo añadir a eso que lo que decíamos, lo que has comentado de Amazon. Claro, es que estas empresas vender en Amazon, Amazon al final tienes que tener un margen muy grande para poder vender. Ya hemos visto que es el marketplace donde más se vende, quizás ellas lo tengan complicado. Y es lo que tú dices, al final apostar a lo mejor por ads para hacer conocer la marca, pues también es complicado porque también tienes que tener un margen alto. Al final, si no tienes muchas ventas porque tu público es bastante acotado, por lo que hablábamos del nivel de renta, pues sí, yo creo que tienen más dificultad. Perdón, quería aportar, o sea, preguntaros, porque lo que ha dicho Irene me ha hecho pensar muchas cosas, como también vengo del sector marketing. Eh, Pregunta a vosotros, con estos márgenes tan pequeños que tiene el sector sostenible, que les cuesta arrancar, que les cuesta realmente llegar pues, ¿no? a los niveles de la fast fashion, ¿cuál sería, digamos, la estrategia que deberían seguir en cuanto a, se deberían apoyar en influencers, se deberían apoyar en Google Ads, por ejemplo, se deberían apoyar en creadores de contenido de YouTube, por ejemplo, o qué pensáis que deberían hacer que no están haciendo ahora y que, bueno, por ejemplo, habéis hablado de la IA, ¿no? Habéis hablado de una serie de tendencias que pueden beneficiarse. ¿Qué podrían hacer? Yo no lo sé, por eso pregunto. Yo creo que la pregunta es difícil. Es complicada, la verdad. Al final es que el público objetivo que tienen es poder adquisitivo más alto, ¿no? Es un público objetivo como muy... Habría que estudiar bien dentro de ahí, pues, qué es lo que pueden hacer para llegar a ese segmento más elevado. Yo creo que, pero hablo así un poco al azar sin saber bien, creo que quizás creadores de contenido a un público más joven, creo que la gente con poder adquisitivo más alto en España lo tiene gente un poco más mayor. Entonces, quizás no tiraría tanto por ahí. Eh, Creadores de contenido creo que es como la primera, así un poco que descartaría, aunque es verdad que muchos anuncian productos de lujo, pero no lo sé, es el que menos veo. Y el resto, pues habría que estudiar un poco cómo se puede llegar mejor a esa población que quieren. Incluso me plantearía quizás Facebook, ¿no? Porque hay un público más mayor que yo creo que tienen un poder adquisitivo más elevado. Campañas me refiero en Facebook. Pero sí que es verdad que creo que sea la marca que sea, hay que empezar con un remanente de inversión contundente para poder llegar. Si no, creo que es difícil. Pero vamos, hablo un poco sin estudiar datos y sin un poco lo que yo pienso por... No sé si alguien más Bueno, tiene algo que aportar.
En relación a tu pregunta, creo que es importante que esa empresa, esa marca, le dé mucho valor y tenga muy claros los valores que quiera transmitir. Por otro lado, lo que comentaba mi compañera Diana, conocer muy bien el público al que te vas a dirigir. Hemos visto en el estudio cómo influyen en la compra ciertas herramientas de marketing, por así decirlo. Entonces, por tu pregunta de creadores de contenido y demás, pues había un apartado específico de ello. Sí que es verdad que el estudio no va orientado 100% al consumo de este producto, sino es mucho más amplio, pero sí que se podría analizar muy bien, con a lo mejor ampliando un poco la muestra, pero en concreto a este sector o a esos sectores que estás comentando, e intentar de alguna forma caracterizar mejor el público al que nos vamos a dirigir, porque a lo mejor todos tenemos información del público objetivo, pero también hay que tener en cuenta que ese público objetivo también va evolucionando, también va cambiando y que esto va a un ritmo bastante elevado. Entonces tenemos que ser ágiles para analizar datos y que esos datos de alguna forma nos aporten valor. Entonces yo creo que, volviendo al inicio de la pregunta y a lo que te estaba contestando, sería darle mucho valor desde la marca a todos esos aspectos, digamos, diferenciadores que muchas veces nos olvidamos y nos metemos en la vorágine del vender como si fuera una empresa más, y realmente mejor sí que somos bastante diferentes, hay que darle ese valor. Después, tener mucha información del público objetivo para tomar buenas decisiones y dentro de esa información optar por estrategias de marketing que también de alguna forma acompañan a ese público. Al final eso sería un poco la clave. Esos datos nos darían, digamos, la pista o el poder, ¿no?, con esa información clave para poder llegar a él y ver realmente a nivel digital o no digital qué acciones podemos hacer que impacten directamente, porque así con menos recursos, digamos, podemos obtener más. Vale, no sé si con esto te respondo un poco la pregunta, pero sería un poco lo que yo le recomendaría a cualquier empresa que de alguna forma en una primera conversación pudiéramos establecer esta reflexión. Bueno, en definitiva, Ricardo, y Diana, lo que comentáis es que hay que ir cliente a cliente, ¿no? Y ver un poco y diseñar en base a lo que ese cliente, ¿no?, digamos, qué de diferente tiene, cuál es su objetivo, cuál es su público objetivo, ¿no? Y de ahí, pues, ir haciendo ensayo-error, ¿no? Básicamente lo que hacemos todos, ¿no? Al final, es un poco esto. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo. Al final, un poco las orientaciones que había dado eran por lo que salía en el estudio, aunque la muestra de gente más mayor quizás sea más, o sea, pensando poder adquisitivo más alto, porque el estudio sí que se podría segmentar, por ejemplo, por el que hemos hecho, se podría segmentar por renta, ¿vale? Que no lo hemos hecho en este caso, pero sí que se podría segmentar, aunque seguramente la muestra que necesitaríamos sería mucho más elevada. Pero pensando, pues, gente más mayor tiene más renta y viendo un poco los resultados del estudio, pues me he aventurado ahí a hacer un poco lo que yo creo, pero sí que es verdad que necesitaríamos más datos. Bueno, no sé si alguien más se quiere unir al debate, si quiere aportar algo más, aunque sea de este tema o de otro. Vale, pues si nadie más se atreve. Gracias, Marta e Irene, por participar, y también a ti, Ricardo, y a Adrián, que también ha participado activamente. A todos los demás por asistir y dedicar un poquito de vuestro tiempo a ver los resultados y que hemos hecho de este estudio, que al final nosotros somos una agencia que no somos muy grandes y destinamos muchos recursos para hacer el estudio y lo presentamos con mucha ilusión. Y no sé si, Eva, ¿quieres comentar algo, cerrar un poco? Hola de nuevo, la verdad que no he participado, pero también porque tenía preparadas aquí, estaba tomando notas también por intentar cerrar este webinar que hemos tenido hoy. Así que lo primero deciros que muchas gracias, y si me permitís, Diana y Ricardo, pues os dejo unas breves líneas o aprendizajes que yo también me llevo a modo de conclusión, ¿vale? Por un lado, creo que, aunque pueda parecer obvio, yo creo que sí que tenemos que remarcar que hemos visto que el consumidor digital
sigue evolucionando a gran velocidad, que tenemos que tener en cuenta los diferentes canales. Esto ya lo habéis comentado, ¿no? Que Instagram pues, lidera con mucha fuerza con los jóvenes, que Facebook va perdiendo protagonismo y siguen allí pues, gente con una edad más avanzada, que TikTok y YouTube pues, se van consolidando como canales clave en la búsqueda de información previa a la compra. Esto creo que también es un punto muy interesante. Y me llama la atención que aparece Telegram por ahí, ¿vale? Yo creo que esto aquí también tenemos que empezar a valorar esta red, ¿vale? También hemos comprobado, como hemos visto en los resultados que nos habéis planteado, que cada vez asumimos más por pagar los gastos de devolución, ¿no? Aquí yo creo que, bueno, como decía también Ricardo, hay que poner en valor la logística y sobre todo también el tiempo asociado a la venta de ese producto y el tiempo que evitas tú en ir a realizar la compra de ese producto. Yo creo que eso también, oye, pues ha surgido aquí la reflexión, pero que todavía tenemos que seguir dándole una vuelta. Eso, pues evidentemente, bailado con el consumo consciente, que también comentábamos, ¿no? Que aquí también se genera mucho debate, cómo vamos a llegar a nuestros públicos y qué acciones hacer para que les impacten, ¿vale? Y que esos comercios pues también tengan la posibilidad de vender. El tema de la reputación yo creo que es clave, que también lo comentaba Diana, que a nivel online tenemos que trabajarla y cuidarla. Y luego respecto a la IA, que ahora tenemos que tenerla muy en cuenta y siendo que la utilizamos prácticamente todos los días, por lo menos nosotros como profesionales, sí que considero que tendremos que tenerla muy en cuenta y que tendremos que adaptar nuestras estrategias, nuestro SEO, pues a conseguir que se dé la respuesta que de alguna forma buscamos. Y también, mira, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho Diana, quizá también como profesional con un e-commerce B2B y además con distribución propia, viendo el valor que se le da a la información de cuando uno va a realizar la compra online, viendo el valor que se le da a esto en el estudio, oye, pues también plantearía o creo que tenemos que seguir trabajando en esa reflexión que nos ha lanzado Diana. Tenemos que tener la misma info en el punto de venta que en el online, o ¿sabes cómo tenemos que trabajarlo? Yo creo que o la tenemos, o sea, cuando vamos al punto de venta, tenemos la misma info. Yo creo que aquí también tenemos que los profesionales, pues de alguna forma, reflexionar y trabajarlo. Así que, pues ya por resumir, en definitiva, yo creo que cada vez tenemos un consumidor más conectado, más exigente, con nuevos hábitos y esto pues nos obliga a estar como profesionales del marketing pues en continua evolución, atentos, adaptando nuestras estrategias y siendo muy, muy, muy resilientes. Así que, para concluir, por supuesto, deciros que desde el Club de Marketing vamos a seguir trabajando para acercaros a este tipo de estudios, generar estos espacios de aprendizaje compartido, de debate. Creo que hoy lo hemos disfrutado, que vamos a seguir haciendo fuerza, posicionando la profesión. O sea, que tenemos que demostrar que el valor del marketing en el crecimiento de los negocios y que en breve tendremos nuevas jornadas y el 19 de noviembre, yo esta fecha sí que quiero que os la marquéis en el calendario porque tenemos de nuevo nuestro Inspiration Day y me gustaría veros a todos. Así que no me alargo más, que los amigos de Desmarca han sido, Diana, Ricardo, muy ágiles en vuestra presentación, así que gracias y gracias a todos vosotros por vuestra participación. Un placer y hasta pronto.